Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Prácticamente las 9 de la noche, hora España. Buenas tardes a todos los oyentes que estéis escuchando este nuevo programa de Unidos por la Verdad TV, nuestro canal de televisión. Y quiero saludar, en este caso, hoy tenemos a Claudia, que estás en Argentina, ¿verdad, Claudia? ¿Y qué hora es por allí? Sí, estoy en Argentina. En este momento son las 16:56 exactamente de la tarde. O sea, casi las 5 de la tarde, ¿no? Las 5. Muy bien. Pues hoy, el miércoles pasado, teníamos que haber hablado de la ley universal, de la cuarta universal, que es la ley de la polaridad. Recuerdo a todos nuestros oyentes que durante todos los miércoles estamos intentando, de alguna forma, enseñar acerca de las 7 leyes universales. Hicimos un primer programa donde hablamos un poco en términos generales de todas y luego ya fuimos destacando en cada uno de los programas una ley. En el caso de este miércoles, que no pudimos grabar, y por eso lo vamos a hacer hoy, Claudia y yo, nos tocaba hablar de la ley de la polaridad, de la cuarta ley del Kybalión, de las leyes universales. Así que, sin más dilación, Claudia, cuéntanos, la cuarta ley de la polaridad, ¿qué nos dice esta ley? Cuarta ley, principio también llamado de polaridad. Bueno, en síntesis y de una manera muy sencilla, habla de que existen los dos polos, ¿no? La ley de polaridad, justamente los dos polos. Que en los dos extremos está como lo antagónico, pero que en cierta forma es lo mismo a nivel vibracional. Un ejemplo muy en concreto podemos decir lo que es el agua, ¿no? El agua en diferentes estados de vibración puede llegar a estar tanto de manera en vapor, ¿sí? Que eso vendría a ser una frecuencia de vibración, o de hielo, que eso es, digamos, la frecuencia más baja en donde se ve la materia. El vapor se ve pero no se puede tocar y el hielo sí. Entonces eso vendrían a ser dos principios de energía, de vibración en este sentido de polaridad, porque justamente están vibrando en diferentes frecuencias. También me gustaría como hacer un repaso como para relacionar este principio de todos los que fuimos hablando acerca de los diferentes principios del mentalismo, ¿no? Que los pensamientos se manifiestan, el de correspondencia, que como es arriba es abajo, es una señal que nosotros tenemos al momento de ver nuestro afuera, como para chequear cómo está nuestro interior. Y el principio de vibración, justamente, depende cómo estemos vibrando, es lo que atraemos, ¿no? A nuestra vida. Entonces, justamente, dependiendo cómo estemos vibrando, va a ser nuestra vibración en un polo o en otro, ¿no? Puede ser más denso, puede ser por emociones de baja vibración, como preocupación, como culpa, como desgano, o ir al otro polo, ¿no? En donde estamos contentos, agradecidos, sentirnos plenos, y bueno, y en base a eso se puede identificar bien los dos polos que hace referencia el principio de polaridad, ¿no? También en este caso el principio de polaridad se puede relacionar con lo que es la ley del equilibrio, ¿no? Porque nosotros estamos pasando, todos hemos pasado seguramente por algún estado de ánimo en donde sentíamos que se nos venía todo abajo, ¿no? Como que estábamos muy de golpe, ¿no? Se nos vino el mundo abajo, entonces al no saber qué hacer, al aceptar esa emoción, al aceptar esa experiencia, bueno, nos quedamos habitándola, ¿no? Esa experiencia no tan grata. Y al día o a los 2 días o de manera muy rápida, automáticamente pasaba algo en beneficio y totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo actúan las leyes universales en cuanto a que siempre, el mensaje es, siempre va a tender el universo a generar un equilibrio. Estemos en el estado donde estemos, siempre va a tender a generar un equilibrio. Por eso lo importante, desde mi punto de vista, cuando estamos en un momento de tristeza o en un momento de una situación lo cual nos es difícil sobrellevarla, es aceptar esa emoción,
aceptar ese momento, entender que todo pasa por algo y para algo, que es una gran enseñanza, aunque en el momento no lo podamos ver, pero que cuando más aceptamos, más rápido salimos de ese estado, ¿no? Y a su vez eso nos cambia la vibración y automáticamente nos genera o se nos abre una puerta y una oportunidad que nos hace ver con un poco más de claridad. En vez si nosotros estamos en ese momento resistiendo o preguntando o tratando de culpar a alguien en el mal momento, en esa experiencia dolorosa, ¿no? Es como que eso se acrecienta. Estamos metiéndole foco a esa experiencia, a eso que no queremos vivir, y eso se expande, ¿no? Se va expandiendo y nos va atrayendo claramente más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, Claro. en líneas generales, claro. Yo estaba, mientras te estaba escuchando atentamente, estaba con otro ordenador que tengo aquí al lado, entrando en los libros que yo tengo en PDF y estaba entrando en el Kybalión. Y el Kybalión, en la cuarta ley universal, que es la ley de polaridad, dice acerca de la polaridad, todo es doble, Claro. todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes grados, diferentes en grado, dice textualmente. Los extremos, entonces, se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Qué nos dice todo esto? Porque parece como un juego de palabras ahí tremendamente místico y hasta filosófico y es curioso, ¿no? Todo tiene dos polos, los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos. ¿Qué te da a entender esto, Claudia? Lo que yo puedo llegar a entender es que uno no puede existir sin el otro, por eso es necesario, ¿no? Y volvemos a esto del equilibrio. Para que exista uno, tiene que existir el otro. Para que exista el día, tiene que existir la noche, ¿no? O sea, entonces, y en cuanto a lo que es el antagónico de algo en particular, también, ¿no? Es una manera de conservar el equilibrio, si no es como que no fluiría. Ese es lo que yo veo, ¿no? Claro. En cuanto a lo energético, en cuanto a las experiencias. A mí lo primero que me plantea es que quizá hay mucha gente que no lo tiene claro, es cuál es la diferencia entre la polaridad y la dualidad. Porque son cosas muy diferentes. De hecho, el mundo tan distópico que estamos viviendo ahora es un mundo absolutamente dual. Mientras que el mundo polar, las polaridades, yo creo que son cosas totalmente distintas, ¿no? La dualidad es normalmente el ver las cosas desde dos caras. Es ver la realidad generalmente por oposición, ¿verdad? Oposición entre sí. Y entonces esto lo que nos genera es constantemente conflictos, que es lo que nos pasa directamente en nuestra experiencia de tercera dimensión, ¿verdad? Porque todo es o el bien o el mal, la luz y la oscuridad, el cielo o el infierno, o el cielo y la tierra. Todo es como absolutamente dual. Y la pregunta que yo entonces me hago es ¿qué es polaridad? En griego, esto yo lo aprendí hace mucho. En griego, polos significa eje. Por lo tanto, cuando hablamos de entrar en polaridad, hablamos de que tenemos un eje donde el equilibrio, evidentemente, es el punto cero, el punto central, y en uno tenemos un polo positivo y en otro tenemos un polo negativo. Que cuando equilibramos, si está desequilibrado uno de los polos, el polo negativo o el polo positivo, pues evidentemente el eje está descolocado. Pero cuando estamos en punto cero, tanto de polaridad positiva como de polaridad negativa, es cuando realmente estamos en eje central, ¿no?
Así que, mientras que la dualidad nos genera engaño y nos genera pues un sistema donde tenemos que estar en luz o en oscuridad, la polaridad nos dice que no tenemos que estar en luz y en oscuridad, porque tan, entre comillas, negativo es la luz como tan negativo es la oscuridad. Claro, esto la gente puede decir, ¿cómo puede decir este hombre que la polaridad lumínica, que la polaridad de la luz es negativa? Si solamente estás en luz, sí. ¿A qué quiero referirme con esto? La dualidad se basa en cualidades, ¿eh? Mientras que la polaridad se basa simplemente en intentar estar centrado, en estar en eje, en estar en el centro. De hecho, ¿qué es una dualidad? Una dualidad no es ni más ni menos que la distorsión de cualquiera de las polaridades. ¿Y cuándo se distorsiona? En física sabemos que cuando entra en torsión, cuando se tuerce uno de los ejes, o más que de los ejes, uno de los duales, es cuando precisamente cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? La polaridad no nos divide, la dualidad sí. Por lo tanto, la clave, como decías tú antes, en la polaridad es intentar encontrar el equilibrio. Lo que hizo Buda, por ejemplo, intentando buscar su eje central, en este caso meditando debajo de un árbol durante tantos y tantos años, ¿no? La polaridad es buscar la libertad de nuestro ser. Y nuestro ser entonces tiene que encontrarse con elementos positivos y con elementos de la polaridad también negativa. Si nos vamos solamente a un eje, lo que estamos es torciendo ese centro, ¿eh? Nos estamos totalmente desequilibrando. Por lo tanto, lo que a mí me gustaría explicar con este concepto de la polaridad es que tenemos que tener cuidado con pensar que tenemos que ir hacia la luz. Porque cuando hablamos de ser trabajadores de la luz, estamos hablando de dar luz a la oscuridad, pero estamos hablando de que necesitamos entrar en la oscuridad para integrarla en nosotros. Tal cual, tal cual. Por ahí también un ejemplo de lo que es dual desde mi punto de vista es también relacionado al principio de correspondencia, ¿no? Nosotros cuando espejamos o vemos algo en el afuera y que nos afecta de alguna manera, nos llega, nos genera una emoción o una reacción, ¿no? Todo lo que vemos claramente es lo que es el reflejo interno nuestro. Por lo general, si no estamos de manera consciente y en presencia, tendemos a culpar al de afuera. Ahí generamos una dualidad desde mi punto de vista, ¿no? Y al fin y al cabo no existe eso, es nada más ni nada menos que nosotros mismos, dependiendo del estado que estemos transitando en ese momento, el estado emocional, es lo que vamos a ver reflejado, ¿no? Eso para mí sería la dualidad, o sea, es todo uno, pero en cierta forma, cuando no estamos centrados y cuando estamos distraídos, vemos como dos, ¿no? Y ahí estamos siempre en el hecho de que me hace, me hizo, no, la persona hace, de ahí en más, a como nosotros recibimos eso, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí se podría ejemplificar algo de lo que es la dualidad, para mí, desde mi punto de vista. Y respecto a lo que es la polaridad internamente, Clara, sí, para mí también coincido con vos esto de que no es ir de un extremo a otro, sino que tratar de mantener el equilibrio, porque justamente para iluminarnos más hay que abrazar más nuestras sombras, hay que abrazar más la parte que no nos gusta de nosotros, ¿no? Entonces ahí sería también nuestros dos polos internos, como para poder estar en armonía en cierta forma. Porque si rechazamos o nos vamos de un lado a otro, de un polo a otro internamente, cuando estamos en paz o cuando logramos ese estado de ser que es maravilloso, en donde todo fluye, bueno, va a pasar algo en el camino, seguramente que en el camino va a pasar algo que nos lleve, ¿no? A tener que revisar en nuestras sombras algo, porque todo se trata de un aprendizaje. Entonces, si nosotros Claro, tratamos de evitar esa parte nuestra interna que pertenece a la sombra y que para mí es sombra bendita, porque en cierta forma
ese lugar es el más sagrado para poder aprender y crecer y evolucionar como seres, ¿no? O sea, justamente las sombras, el rechazarlas implica, bueno, hay un desequilibrio importante, porque es como que estamos constantemente en una fricción interna que no nos permite ser, ¿no? Entonces el equilibrio de las dos polaridades internas, bueno, la luz y la sombra, abrazar la sombra, aceptarnos, ¿no? Que somos Yo creo que vuelves de nuevo a dar en la clave Claudia, porque la ley de la polaridad es intentar no perder la armonía, de tal forma que la polaridad entonces es la clave de nuestra existencia. Lo que busca es el orden y es el perfecto balance, ¿no? Pues todo lo que está dentro está fuera, todo lo que es interno es externo, todo lo que es noche es día y todo lo que es día es noche, todo lo que es blanco es negro y todo lo que negro es blanco. Uno no, por ejemplo, el día, ¿no? El día no existe si luego no fuera a existir la noche, ¿no? Es el perfecto equilibrio. Pero ¿qué ocurre? Que llegar a ese equilibrio, llegar a esa perfección o a esa armonía, eso solamente se hace desde la palabra mágica que tú has expuesto hace un rato, que es desde el aprendizaje. Es desde el lugar donde nos tenemos que dar ese margen de error a ser absolutamente imperfectos. No digo perfectos, sino digo al revés, imperfectos. Por lo tanto, la polaridad es cuando existe esa fuerza de presión, donde se nos va hacia un lado y tenemos que aprender, elevarnos y torcer ese eje para intentar otra vez buscar ese equilibrio y esa armonía. Pero en el momento en que estamos buscando esa armonía, se nos vuelve a ir otra vez, en este caso, hacia, por ejemplo, el lado contrario, ¿no? Por lo tanto, en el mundo de la física cuántica decimos que es cuando se colapsa, es cuando se doblega o cuando se colapsan las partículas, ¿no? Se colapsan y es cuando en ese colapso, en ese vacío cuántico, en ese plasma cuántico en el que vivimos, es cuando intentamos encontrar las piezas adecuadas para buscar ese mayor equilibrio posible. Pero solo se encuentra desde la imperfección, solo se encuentra, como decía antes, desde el error, solo se encuentra desde la reacción opuesta, desde encontrar que la oscuridad y por lo tanto esa sombra de la que hablabas tú. Solo entrando en la oscuridad voy a encontrar la luz. Pero cuando encuentro la luz tengo que darle un margen adecuado porque de lo contrario me ciego de tanta luz. Tal cual. Lo cual yo creo que la clave que tiene que entender la gente es cuidado con ese concepto dual donde nos tenemos que ir a la luz o donde procedemos de la oscuridad y tenemos que llegar a la luz, porque yo lo estoy escuchando muchísimo, sobre todo en estos últimos meses, ¿no? La cantidad de gente, ¿cuándo llega la luz? ¿Cuándo llega el gran reseteo de todo esto donde veremos que todo esto se caiga? Bueno, no es tan fácil. Que todo esto se caiga y ya está, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo tenemos que irnos centrando poco a poco, ir poniéndonos cada vez en más eje y más centro para que el mundo vaya cambiando en consonancia con que vayamos encontrando poco a poco ese centro, pero un centro que se tambalea cada 2 por 3. Es constante, es algo constante eso, es algo constante, es a diario, es un aprendizaje a diario, es un estar atentos, registrarnos, ¿no? Cómo estamos en cada momento. Yo siento que yo siento que hay muchas personas que le tienen miedo entregarse al otro lado, ¿no? Entregarse a ver, probar, ir a mirar, porque claro, para entrar ahí en lugares de las sombras y realmente reconocer, sí, eso soy yo, muchas veces duele. Entonces, evitamos pasar por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, no generamos ese equilibrio porque justamente, sin ir más lejos, una balanza, claramente, ¿no? Una balanza tiene que estar, en los dos platillos tiene que tener un peso similar como para que se mantenga en equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros evitamos constantemente, tenemos experiencias reiterativas respecto a un tema en particular en nuestra vida y somos recurrentes y pasamos siempre por lo mismo, bueno, va a llegar un momento que vamos a tener que mirar qué es lo que pasa. No es que el mundo tiene la culpa, no es que todos los que siempre me hacen, y ahí es donde no queremos ver qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos
o sea, en meternos en la sombra, literalmente, como para ver por qué yo genero eso en mi vida. Yo soy causante de lo que me pasa. Yo soy responsable y causante de lo que me pasa. Entonces, si yo tengo la responsabilidad y el timón en cierta forma, qué mejor forma de seguir conociéndome, ir perdiendo el miedo, ¿no? De hacer esa introspección diaria que se necesita, porque es algo diario, porque no, claramente uno no se levanta siempre de la misma manera. Entonces, le va a afectar lo que me afectó ayer de una forma o no me va a afectar de la otra. Entonces, es un constante equilibrio que, aunque parezca obsesivo, llega un momento que uno lo hace todos los días, después se convierte como un hábito, como todo, ¿no? Y no nos cuesta irnos a esa sombra o a eso que nos rechina internamente y decir, no, sí. Y volver al equilibrio. Entonces, ¿qué se te ocurre que le podemos decir cosas prácticas a la gente? ¿Qué puede hacer con esta ley de polaridad? ¿Para qué le puede servir? ¿Qué tiene que hacer para buscar ese polo, ¿no? Ese eje central? En principio yo diría que fluyan con el proceso, eh, que cuando les pase esto de sentirse, ahora en este momento actual justamente, ¿no? De sentirse preocupados, de no saber qué hacer, de pensar en el futuro, de como más de lo que podemos hacer aquí ahora no se puede hacer, y justamente con el pensamiento y con nuestra co-creación, eso es lo más importante, que podemos evitar generar peores cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo siento que dentro de lo que es el tema en especial de hoy, es bueno, nosotros estamos viviendo determinadas situaciones, estamos pasando por estados de ánimo en donde, bueno, no nos gusta, ¿no? Nos duele, nos preocupa, somatizamos, ¿no? Síntomas, patologías y demás. Tratar en lo posible de aceptar eso, sabiendo que todo es un ciclo, que todo pasa y que depende de nosotros pasarnos a otro lugar, corrernos a un lugar en donde podamos tener la claridad de saber que no es ni más ni menos que un aprendizaje. Yo siento que eso se logra tranquilizándonos, estando en el aquí y en el ahora. O sea, es una llave para mí la respiración consciente para conectarnos con el aquí y el ahora. Para mí es una llave que abre muchísimas puertas y nos saca de esos estados de... Incluso yo ayer estuve escuchando a un médico diciendo que la respiración lenta hace que nuestros órganos, ¿no? Nuestras vísceras, nuestros sistemas funcionen de manera más lenta, por lo tanto, no se gasten tan rápido. O sea, pongo la palabra gasten a propósito como para que se entienda literal, ¿no? Entonces, por eso los perritos, y decían, por eso los perros suelen vivir pocos años, porque cuando uno, la agitación de estar constantemente respirando de manera rápida, hace que, bueno, todo se potencie, ¿no? El funcionamiento de los órganos y demás. Y está comprobado que la meditación, incluso solamente la respiración consciente, ¿no? De manera más lenta, hace que, bueno, funcionen de manera como tienen que funcionar, pero no forzada, y eso hace que, bueno, que nuestra calidad de vida mejore. Entonces, siento que la respiración, el conectarnos con el aquí y el ahora, es una gran llave para mí, ¿no? Como para salirnos de ese caos. Respirando, dejamos que los pensamientos empiecen como a minorar, ¿no? Respirando de manera lenta, dejamos como que los pensamientos, si estamos nerviosos, si estamos ansiosos, como que es una lluvia de pensamientos que no lo podemos parar, ¿no? En ese momento. Entonces siento que es una buena opción la respiración. Qué bueno. Yo, aparte de la respiración, de la meditación, podría proponer también a la gente que se dé margen a lo que hemos hablado, a lo que yo comentaba antes, ¿no? A que quizá la clave de todo es ver lo imperfectos que somos. Para poder equilibrarnos. De tal manera que, ¿qué es eso? Eso es darnos margen al error. Y qué bueno es que erremos. Error como proceso de aprendizaje y como un proceso que nos permita tener diferentes opciones desde nuestra mente. Nuestra mente se abre en el momento en que tenemos errores, porque si no tenemos errores, si no tenemos conflictos, si todo está en nuestra zona cero y zona adecuada, pues es que no aprendemos nada. Claro. Por lo tanto,
yo creo que darnos margen al error de ser absolutamente imperfectos y para seguir mejorando. Eso yo lo plantearía en primer lugar. En segundo lugar, tener una vibración en polaridad armónica y eje central implica también coherencia, la coherencia armónica, la coherencia de la polaridad coherente. ¿Y qué es ser coherente? Pues yo creo que ese eje para que no se nos vaya para un lado o que no se nos vaya para otro, la clave es pensar, sentir y actuar en consonancia y en coherencia con lo que uno es y con lo que uno se es. De tal forma que yo creo que es importante ser coherente. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no son coherentes, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que queremos ser alegres y no lo estamos? ¿Cuántas veces queremos hacer cosas en la vida, pero nosotros mismos nos autolimitamos? Ser coherente. Gustes a los demás o dejes de gustar a los demás, pero creo que la coherencia puede ser un segundo tip importante para trabajar la ley de la polaridad. Y la tercera que diría, y me quedo con esta última un poquito más mística, es trabajar el diálogo. Si queremos ser coherentes, es bueno dialogar con nuestro yo superior. Pensar que en términos de polaridad, el espíritu es el punto más alto de la materia. El espíritu o el yo superior es lo mismo. Nuestro espíritu o nuestro yo superior es el punto más alto de la materia, mientras que la materia es curiosamente el punto más bajo del espíritu. Por lo tanto, dialogar, aprender a dialogar con nuestro yo superior para entrar en mayor coherencia, para que nuestro ser multidimensional o lo que es lo mismo, nuestra materia se eleve a nuestro yo superior y nuestro yo superior baje a la materia, yo creo que es fundamental. Y diréis, bueno, ¿y cómo se hace todo eso? Sabéis que aparte de este canal tenemos otros canales en YouTube. Otro de nuestros canales es la Escuela de Consciencia Planetaria, donde estamos haciendo un curso, un programa, por supuesto gratuito, que se llama Experimentar la Quinta Dimensión. Todos los martes y todos los jueves tenéis un vídeo de este programa. Justamente el próximo martes empezamos a hablar de qué es el yo superior y cómo activar nuestro yo superior, el martes. Y el jueves de la próxima semana, 2 días después, vamos a hacer una meditación guiada de cómo activar a nuestro yo superior, para que las personas, en definitiva también, repito, puedan encontrar su parte espiritual aquí abajo, en tercera dimensión, en nuestra materia, en nuestro espíritu. Yo creo que esos 3 tips, en definitiva, empezando por el final, encontrar a nuestro yo superior o nuestro espíritu. 2, ser coherentes. Y 3, ser imperfectos a través de darnos el margen al error. Yo creo que son puntos interesantes para buscar ese eje, ese polo, que decían los griegos, y estar lo más centrados posibles, buscando siempre el equilibrio y la armonía a través de esa polaridad positiva y negativa. No sé si se te ocurre algún elemento más. Sí, por ahí agregar un poco respecto a esto de la coherencia para evitar evitar irnos de un lado a otro, ¿no? Uno, principalmente permitirnos, en el caso que las situaciones nos superen, permitirnos estar en el polo que menos nos guste, ¿no? O sea, porque cuanto más queremos salir de ese lugar en el momento, peor la pasamos. Entonces, empezar a respetar nuestros tiempos, sabiendo que, como bien dije antes, todo es un ciclo y que todo esto es un aprendizaje que siempre nos va a llevar a un nivel más alto en el que estamos, siempre y cuando aceptemos que y empezamos a mirar que todas las experiencias que tenemos acá son eso, un aprendizaje. Y respecto a la coherencia, yo siento que tiene que ver mucho la coherencia con nosotros mismos, porque Claro. mucho tiempo en anteriores años de mi vida es como que uno buscaba la aceptación y la opinión de un otro, ¿no? Y al fin y al cabo es siempre lo mismo, es como
es la ruedita del hámster, ¿no? Siempre caminamos por el mismo lugar porque por más que yo pida una opinión o me fije a ver la reacción que tengo de determinada persona, que es el afuera, ¿no? Depende cómo yo me sienta conmigo mismo, voy a recibir eso. Entonces, la coherencia es siempre con uno mismo, no depender de la opinión de una persona que está afuera. Porque si yo realmente estoy en paz, si realmente estoy en armonía conmigo misma, y si realmente estoy en eje y tranquila, lo que voy a recibir van a ser discursos igual a lo que yo me siento, ¿no? Entonces yo siento que esa es la coherencia interna respecto a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos, a lo que hablamos, ¿no? Se mantiene todo en un mismo eje y se logra una armonía más llevadera, que se puede sostener de esa forma. Así que bueno, eso sería. Muy bien. No sé si tienes algo más que decir con respecto a la ley de la polaridad o ahí nos quedamos. Así es. Ahí nos quedamos. Así es. Pues nada, esperamos que a todos nuestros oyentes pues les haya interesado esta ley tan interesante y les animamos como con todas las leyes, que profundicen mucho más en el guión, en las leyes universales y por supuesto en todo lo que sea la metafísica, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Hace unos días, y termino con esto, en el canal Telegram de Unidos por la Verdad, exponía una frase, que por supuesto no es mía, que dice algo así como que Dios no elige a los capacitados. Dios elige de alguna forma, o más que elegir, capacita a los elegidos. Repito, Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Por lo tanto, no estamos aquí para que seamos elegidos por nuestra capacitación, sino que es Dios el que nos capacita. ¿Y cómo nos capacita? Simplemente lo único que tenemos que hacer es expandir nuestra conciencia. Y para expandir nuestra conciencia, esta ley es la ley de la polaridad, es absolutamente maravillosa. Hermosa, así es. Así que, pues nada, que esperemos que hayáis disfrutado muchísimo de este programa, breve pero intenso, como siempre. Muchísimas gracias, Claudia, una vez más por estar en todos estos programas de las 7 leyes universales, y nos veremos el próximo miércoles con la quinta ley. ¿Cuál es? ¿Cuál es la quinta ley? Causa y efecto. Bueno, brutal. Esa tiene largo y tendido, ¿eh? Esa es interesantísima. Nos vemos el miércoles en esta quinta ley universal. Cuidaros y bendiciones a todos. Hasta luego.